En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava de el Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intersección de nuestra Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a esta mañana maravillosa, a este día, bendito Dios, a esta nueva oportunidad, a este nuevo despertar. Gracias al Señor, porque ha sido del agrado de Él que estemos juntos, unidos, conectados, bajo su presencia y por su gracia, mis queridos hermanos. Es por la gracia de Dios que estamos hoy conectados, porque nada se puede dar si el Señor no lo permite, bendito Dios. Y Él nos ha permitido nueva vez conectarnos, estar bajo estas plataformas, estos medios que nos facilitan a nosotros sentir su presencia cada mañana, cada día. Qué bueno es el Señor, bendito Dios, que nos despierta en la mañana y nos dice: ánimo hermano, ánimo hermana, porque estoy contigo, bendito Dios. No temas, bendito sea mi Señor, porque cuando el Señor está con nosotros, somos más que vencedores, somos victoriosos y además somos mayoría aplastante con el Señor. Gracias, hermana y hermano, por estar en sintonía nueva vez con esta que es tu emisora Jesús y María FM, la emisora de Jesús. Y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra, mis queridos hermanos. Qué bueno que es el Señor el que tiene el control de mi casa, el control de mi vida, el control de mi familia y de todos mis pasos. Es Él. Él tiene todo bajo control, mi querido hermano, y todo está en control de Dios. O sea, pues, que no tenemos a qué temer ni por qué estar alarmados si el control está en las manos de Dios. Y déjame decirte, hermanos que me escuchan en este día, que todo está en control. Todo está en el control de Dios, porque Él es el que mantiene en nosotros la fuerza y la fortaleza. Hoy le damos gracias al Señor porque su misericordia perdura por siempre.
Es eterna la misericordia del Señor y nos alcanza. Misericordia grandiosa, maravillosa que nos alcanza. Y qué bueno que el Señor nos permite, mis queridos hermanos, que a través de la obra que Él tiene para cada uno de nosotros, pues aprendamos a caminar y a seguir los buenos ejemplos. Y por eso es que cada día Él nos da esa condición, esa virtud de poder caminar en la vida de los santos, mis queridos hermanos, para aprender, al igual que estos grandes hombres y mujeres, los cuales han sido movidos por la fuerza, por el poder de Dios, y nosotros también, pues, aprender de ellos, aprender de los buenos ejemplos, porque cuántos malos ejemplos hay en nuestras comunidades, en la sociedad. Prácticamente eso es lo que vende. El morbo, eso es lo que da dinero. Entonces, se anuncia todo, ¿verdad? Es el plan de promover todas las cosas negativas, utilizar el morbo humano, el morbo carnal para hacer dinero, para promover, ¿verdad? Las noticias a través de lo que se puede mercadear y cuántas cosas buenas, positivas, que ni siquiera se mencionan, que no se hace ninguna referencia porque eso no da dinero. Pues nosotros estamos llamados como cristianos, como católicos, a poder aprender y llevar esos buenos ejemplos hacia adelante para que los hermanos que no conocen a Jesús, a Cristo resucitado, lo hagan a través de estos grandes caminos, de estos grandes pasos que han dado estos santos. Hoy tenemos a San Juan Eudes. San Juan Eudes, francés, fue un sacerdote misionero francés, fundador de la Congregación de Jesús y María y de la Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, y autor de la adoración litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús y María, el fundador de esa gran orden de los eudistas. Conocemos algunos sacerdotes, amigos, que pertenecen a esta congregación de San Juan Eudes, o sea que son eudistas. Nació el 14 de noviembre del año 1601 en Francia y fallece el 19 de agosto del año 1680. San Juan Eudes, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XVI, vivía en Normandía, Francia, un granjero llamado Isaac Eudes, casado con Marta Corbin. Como no tuviesen hijos al cabo de 2 años de matrimonio, ambos esposos fueron en peregrinación a un santuario de Nuestra Señora. 9 meses después tuvieron un hijo, al que siguieron otros 5. El mayor recibió el nombre de Juan y desde niño dio muestra de gran inclinación al amor de Dios. Se cuenta que cuando tenía 9 años, un compañero de juegos le abofeteó. En vez de responder a la misma forma, Juan siguió el consejo evangélico y le presentó la otra mejilla. A los 14 años, Juan ingresó al colegio de los jesuitas de Caen. Sus padres deseaban que se casara y siguiera trabajando la granja de la familia. Pero Juan, que había hecho votos de virginidad, recibió las órdenes menores en el año 1621 y estudió la teología de Caen con la intención de consagrarse a los misterios parroquiales. Sin embargo, poco después terminó ingresar a la congregación del oratorio, que había sido fundada en el año 1611 por el futuro cardenal Pedro de Bérule. Tras de recabar con gran dificultad el permiso paterno, fue recibido en París por el superior general en el año 1623. Juan había sido hasta entonces un joven ejemplar. Su conducta en la congregación no lo fue menos, de suerte que el padre Bérule le dio permiso de predicar, aunque solo había recibido las órdenes menores. Al cabo de un año en París,
Juan fue enviado a Aubervilliers a estudiar bajo la dirección del padre Carlos de Codrén, el cual, según la expresión de Santa Juana Francisca de Chantal, estaba hecho para educar ángeles. El fin de la congregación del oratorio consistía en promover la perfección sacerdotal, y Juan Eudes tuvo la suerte de ser incluido en ella por dos hombres de la talla de Codrén y Bérule. Estuvo siempre al servicio de los enfermos. 2 años más tarde se desató en Normandía una violenta epidemia de peste, y Juan se ofreció para asistir a sus compatriotas. Bérule le envió al obispo de Seez con una carta de presentación en la que decía: la caridad exige que emplee sus grandes dones al servicio de la provincia en la que recibió la vida, la gracia y las órdenes sagradas, y que su diócesis sea la primera en gozar de los frutos que se pueden esperar de su habilidad, bondad, prudencia y energía y vida. El padre Eudes pasó 2 meses en la asistencia a los enfermos en lo espiritual y en lo material. Después fue enviado al oratorio de Caen, donde permaneció hasta que una nueva epidemia se desató en esa ciudad en el año 1631. Para evitar el peligro de contagiar a sus hermanos, Juan se apartó de ellos y vivió en el campo, donde recibía la comida del convento. Fue un predicador ungido. Pasó los 10 años siguientes en la prédica de misiones al pueblo, preparándose así para la tarea a la que Dios le tenía designado. En aquella época empezaron a organizarse las misiones populares en su forma actual. San Juan Eudes se distinguió entre todos los misioneros. En cuanto acababa de predicar, se sentaba a oír confesiones, ya que según él, el predicador agita las ramas, pero el confesor es el que caza los pájaros. Monseñor Lecamus, amigo de San Francisco de Sales, dijo refiriéndose al padre Eudes: yo he oído a los mejores predicadores de Italia y Francia, y os aseguro que ninguno de ellos mueve tanto a la gente como este buen padre. San Juan Eudes predicó en su vida unas 110 misiones. Una de las experiencias que adquirió durante sus años de misionero fue que una de las mujeres de mala vida que intentaban convertirse se encontraba en una situación particularmente difícil. Durante algún tiempo trató de resolver la dificultad alojándolas provisionalmente en las casas de las familias piadosas, pero cayó en la cuenta de que el remedio no era del todo adecuado. Magdalena Lamy, una mujer de humilde origen, que había dado albergue a varias convertidas, dijo un día al santo: ahora os vais tranquilamente a una iglesia a rezar con devoción ante las imágenes, y con ello creéis cumplir con nuestro deber. No os engañéis, pues vuestro deber es alojar decentemente a estas pobres mujeres que se pierden porque nadie les tiende la mano. Estas palabras produjeron profundamente impresión en San Juan Eudes, quien alquiló en el año 1671 una casa para las mujeres arrepentidas, en la que podían albergarse en tanto que encontraban un empleo decente. Viendo que la obra necesitaba de atención de religiosas, el santo la ofreció a las visitadinas, quienes se apresuraron a aceptarla. Después de mucho orar, reflexionar y consultar,
San Juan Eudes abandonó la congregación de oración en el año 1643. La experiencia le enseñó que el clero necesitaba reformarse antes que los fieles y que la congregación solo podría conseguir su fin mediante la fundación de seminarios. El padre Codrén, que había sido nombrado supervisor general, estaba de acuerdo con el santo, pero su sucesor, el padre Bourgoin, se negó a aprobar el proyecto de la fundación de un seminario en Caen. El padre Eudes, entonces, decidió formar una asociación de sacerdotes diocesanos, cuyo fin principal sería la creación de seminarios con miras a la formación de un clero parroquial celoso. La nueva asociación quedó fundada el día de la Anunciación en el año 1643 en Caen con el nombre de Congregación de Jesús y María. Sus miembros, como los del oratorio, eran sacerdotes diocesanos y no estaban obligados por ningún voto. San Juan Eudes y sus 5 primeros compañeros se consagraron a la Santísima Trinidad, que es el primer principio y el último fin de la santidad del sacerdocio. El distintivo de la congregación era el corazón de Jesús, en el que estaba incluido místicamente el de María, como símbolo del amor eterno de Jesús por los hombres. La congregación encontró gran oposición, sobre todo por parte de los jansenistas y de los padres del oratorio. En el año 1646, el padre Eudes envió a Roma al padre Manouri para que recabase la aprobación pontificia para la congregación, pero la oposición era tan fuerte que la empresa fracasó. Un año después, una bula de Alejandro VII aprobó la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. Ese fue el coronamiento de la obra que el padre Eudes y Magdalena Larny habían emprendido 30 años antes en favor de las pecadoras arrepentidas. San Juan siguió predicando misiones con gran éxito y en el año 1666 fundó un seminario en Evreux y en el año 1670 otro en Rennes. Alabado sea Jesucristo, bendito Dios, cuánta disposición, cuando se quiere, se puede. Al año siguiente publicó un libro titulado La devoción al adorable corazón de Jesús. Ya antes el santo había instituido en su congregación una fiesta del Santísimo Corazón de María. Durante los últimos años de su vida, el santo escribió su tratado sobre el admirable corazón de la Santísima Madre de Dios. Trabajó en la obra mucho tiempo y la terminó un mes antes de morir. Su última misión fue la que predicó en Saint-Lô en el año 1675, en plena plaza pública, con un frío glacial. La misión duró 9 semanas. El esfuerzo enorme acabó con su salud y a partir de entonces se retiró prácticamente de la vida activa. Su muerte ocurre un 19 de agosto del año 1680 y fue canonizado en el 1925 y su fiesta fue incluida en el calendario de la Iglesia de Oriente en el 1928. Bendito y alabado sea Jesucristo. Qué bueno, mis hermanos, que podemos conocer estas historias conmovedoras que nos ayudan a avanzar por el camino de la verdad y de la vida. San Juan Eudes introdujo el culto del Sagrado Corazón de Jesús y fue un fiel Santo Corazón de María. Qué bueno que estas enseñanzas de estos santos sacerdotes que nos van a ayudar a nosotros a caminar. Entonces, hoy se ha expandido mucho la orden
de los eudistas, esta congregación sacerdotal, ¿verdad? Que para todos nosotros, como laicos, es una ayuda de gracia para que podamos nosotros recibir esa asistencia de tantos sacerdotes bajo esa congregación que está diseminada por todo el mundo. Bendito sea mi Señor por su favor, por su gracia de cada día. Y vamos a proseguir, hermanos queridos, en esta mañana maravillosa, ¿verdad? Con el evangelio de este día que está tomado de Mateo 22 del versículo 34 al 40. La lectura que nos toca en esta mañana, el mensaje a través del cual el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros, que nos permite poder aplicar a nuestras vidas, a nuestro caminar, a nuestro diario vivir, a través de la palabra. Y vamos a leer este evangelio que está tomado de San Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Hermanos queridos que me escuchan, esta es la bendita y sagrada palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, mi Dios, por tu enseñanza, por las grandezas, la maravilla, Señor, que hay en tu palabra cuando tú nos hablas al corazón, Señor, cuando en nosotros despierta esa pasión, Señor, ese amor por la palabra, cuando tú, Señor, destaca ese vínculo entre nosotros contigo, bendito Dios, a través de las santas escrituras. Mis hermanos que hoy me escuchan, bendito Dios, cuánta presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las escrituras. Es una presencia que se siente, una presencia que nos levanta, una presencia que nos despierta a seguir, a proclamar y anunciar un Jesucristo que está vivo y lleno de poder. Bendito Dios, alabado sea Jesucristo. Hoy el Señor nos enseña una vez más este gran mandato, ¿verdad? Esta enseñanza maravillosa a través de qué es de que lo primero es a lo primero a lo cual vamos. No podemos nosotros digregarnos, no podemos desubicarnos. Lo primero siempre es lo primero. O sea, vamos al grano, dice Jesús, ¿verdad? En base a esta pregunta que podríamos decir capciosa, o sea, con una intención, ¿verdad? O malintencionada. Entonces, el Señor siempre nos va a abrir los caminos. Dice en su palabra que a los que Él ha querido, a los que el Señor ha elegido, ha llamado, ¿verdad? A los que Él ha amado, pues le ha explicado las palabras claras, sencillas, para que la entiendan. Pero que a los otros, a los demás, a los cuales no ha llamado, pues, entonces dice que tienen ojos y no ven, y oídos y no escuchan. Entonces, el evangelio de hoy que empieza, claro, en el capítulo 22, pero en el versículo 34, dice que cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos,
pues se juntaron, ¿verdad? O sea, como que se formaron en grupo, porque había una conversación, venía una conversación en el tema, había un diálogo en el aire, o sea, había una situación que se arrastraba desde el versículo anterior, llámese el 23, en el mismo capítulo 22, que era una conversación que tenía Jesús, en este caso con los saduceos, en el versículo 23, que tenía que ver con la resurrección de los muertos. Y como sabemos, mis hermanos, a través de las enseñanzas en las escrituras, que los saduceos, que era otra secta, ¿verdad? Otro grupo religioso, que eran integrantes de la alta sociedad entre los judíos, o sea, de Israel. Los saduceos que pertenecían al sector económico, social y, si se quiere, político de ese momento más poderoso. Los saduceos eran los más ricos y entonces eran la clase alta, los saduceos. Y entonces los fariseos, que era prácticamente, eran los que dominaban el comercio. Ellos eran los comerciantes que les seguían después en cuanto a lo que tenía que ver con estatus económico, social y político, eran como la clase media, los fariseos, y ellos tenían esa disputa entre los saduceos y los fariseos porque mientras los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, la negaban, la rechazaban, y cuando Jesús hablaba de resucitar al tercer día, pues para ellos esto era una quimera, o sea, una locura. Ellos no entendían eso, no podían comprender porque estaba totalmente en contra de lo que era su creencia, ¿verdad? Lo que ellos creían, que los saduceos no entendían, no creían que podían haber resurrección, pero tampoco creían en los ángeles. Entonces, mientras ellos negaban eso, los saduceos, los fariseos sí creían en la resurrección. Creían en la resurrección, aunque tenían otros valores, otros principios, donde no existía en ellos lo que era la misericordia, ¿verdad? Que es lo que viene a sembrar el Señor, y por eso tanta oposición entre Jesús y los fariseos, porque querían imponer en su condición, creyéndose que ellos eran los herederos del reino, ¿verdad? Obviando lo que tenía que ver la caridad, la compasión, el entendimiento con los más pequeños y los más necesitados. Por eso después dice, empezando el texto de hoy, que ellos ven que Jesús hizo callar. O sea que Jesús, con las condiciones divinas, ¿verdad? Y con la verdad en las manos, pues monta en ello el tema de la resurrección. Entonces ellos quieren venir con otro tema para probar a Jesús en otro sentido. Entonces le preguntan al maestro que cuál es el mandamiento principal. Entonces el Señor, ¿verdad? Eh, Dios en nuestras vidas, mis queridos hermanos, siempre deberá y es el número uno, el número dos y el tercero. Él es lo que es. Por eso es el gran yo soy. O sea, Dios debe ser el centro de nuestras vidas siempre, donde deberá ocupar los mejores puestos y los mejores lugares en cada una de nuestras vidas, en todo nuestro caminar, en todo nuestro caminar, siempre deberá ser Él el indicado. Por eso, amar al Señor con todo lo nuestro, o sea, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, es el mandato número uno, porque Dios es un Dios celoso, es un Dios todo caballeroso que nos abre a nosotros, ¿verdad? Hacia la facilidad, esa condición de aportarnos la libertad a nosotros, libre albedrío, para que pudiésemos decidir. Es una condición maravillosa que implanta Dios en nuestra vida. O sea, Dios no nos impone nada. O sea, nos permite obrar. Claro está, nos enseña, es como el padre, la madre, que siempre buscan educar a sus hijos, educar a sus niños, a sus pequeños, luego adolescentes, en el proceso de crecimiento, siempre buscando la manera de que no se pierdan, de que sean decentes, educados de buena manera, de buena forma, bien puestos, estudiosos, que pudiesen compartir en todo tipo de ambiente, que se puedan introducir en la sociedad. Siempre los padres buscan la manera de que sus hijos sean buenos,
¿verdad? Por lo regular, hay sus excepciones, siempre las hay y las habrán. Pero el padre propone y propone los padres, pero muchas veces algunos hijos se desvían, se van por otro camino. Entonces, ¿qué pasa con los padres? Que insisten, no se cansan, no se deben cansar, no deben rendirse, no deben tirar la toalla, no se deben entregar. Entonces, se mantienen perseverando, insistiendo constantemente para que sus hijos vuelvan a la vida, al origen al cual estamos llamados. Eso mismo hace Dios con nosotros. Nos crea, nos da libertad, nos da poder a nosotros, dice, para someter todas las criaturas, ¿verdad? Pero Dios nos da esa libertad. Ahora, nos enseña a nosotros que si respetamos sus mandatos, principios, sus mandamientos y preceptos, pues siempre, siempre, siempre nos irá bien con Él de la mano. Y cuando un corazón se somete al amor de Dios, difícilmente se desvía. Difícilmente cuando alguien pone a Dios primero en todo su ser, en todo su corazón, en toda su alma y en toda su fuerza, entonces es muy difícil porque siempre existe en nosotros esa brechita, ¿verdad? A que nos desubiquemos. Siempre existe esa posibilidad, esa ventanita pequeñita que a veces se abre para que nosotros nos desviemos. Pero cuando Dios ha sembrado en nosotros esa principalidad de que Él es el número uno, el número dos, el número tres en nuestras vidas, que después de Él vendrá todo por añadidura. Todo vendrá por añadidura. Pero primero a lo primero, como decíamos hace un rato, sabiendo que es Dios el que puede hacer todo en nuestras vidas. Él es el único. Él es el que puede hoy, hermanos queridos que me escuchan, cambiar tu historia. Él es el que puede hoy hacer las grandes transformaciones, los grandes cambios en tu familia, en tu casa, para que se dé esa obra que Él quiere realizar en contigo. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. O sea, eso nos enseña el Señor en este día, a mantener una condición de compasión, una condición de solidaridad con aquellos necesitados que quizás hemos llegado al día de hoy con algunos signos de indiferencia. Y mientras nosotros no nos despojemos, no apartemos de nosotros ese gran mal que se llama la indiferencia, donde vemos a aquellos que necesitan muchas veces quizás hasta una sonrisa, y eso les puede cambiar la vida. Tantas personas que no encuentran hoy en día ni siquiera aquel que le brinde una sonrisa. Y es por eso que el prójimo debe ser tan necesario en nuestras vidas, nos lo enseña Jesús, como nosotros mismos. Una palabra, dice el Señor, puede levantar a aquel que se ha caído. Gracias, Señor, por este día, por este mensaje maravilloso de esta mañana, por esta gran oportunidad que tú nos brindas cada día, Señor. Te damos gracias porque tú eres maravilloso y grandioso, Señor. Gracias porque nueva vez tú nos refresca, nos enseña, nos vuelve a tocar las cuerdas más sensibles de nuestros corazones para que podamos reconocer que la grandeza de la vida, el milagro de la vida está en sembrar, número uno, en nuestros corazones, en toda nuestra fuerza, nuestra alma y todo nuestro ser, a Dios como el principal de todo y para todo. Y saber que en el prójimo está esa importancia, ese valor que significa amarlo y quererlo como si fuera a uno mismo. Gracias, hermana y hermana, por estar en sintonía, por estar nueva vez con nosotros en este día, en esta que es tu emisora Jesús y María FM, la emisora de Jesús, y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Bendito Dios, alabado sea Jesucristo. Ya lo saben, hermanos queridos, que hoy nos han escuchado, pues, a sembrar a Dios, a sembrarlo en nuestros hogares, en el centro de la familia, de la casa,
y de nuestros corazones como el número uno de toda nuestra existencia. Mañana, si el Señor nos lo permite, pues nos volveremos a encontrar en un programa más. Que pasen una mañana maravillosa, grandiosa, poderosa, pero sobre todo santa. Ha sido todo por hoy, nuestro director, Jonathan. Bendiciones mil.